Ok, ¿algún comentario sobre la lectura de Frege? ¿Cómo les pareció? ¿Inteligible? ¿Interesante? ¿Aburrida? A mí me pareció difícil. Sí, así debía ser. Eh, ¿Alguna parte que te llamara la atención, que te motivara, o que te pareciera estúpida, que dijeras, ¿cómo está diciendo esto Frege? ¿Qué se le metió en la cabeza? Pues de lo personal todo iba bien hasta como la página 80, que Ujú. ya dejé de seguirle el hilo, como que cambió de tema radical. Estaba explicando como ciertos niveles y todo, y por lo que yo entendí se quedó nada más en el nivel uno y ya no entendía cuál era el nivel 2 ni el nivel 3. O sea, se me hizo medio, no sé, como zigzag, no entendía muy bien. Ok. ¿Alguien más quisiera decir algo? ¿Jesús? Pues a mí me pareció que tiene una forma de escribir bastante precisa y por eso creo que es más sencillo, pero no por eso más o menos difícil. Creo que hay cosas que son un tanto raras. Por ejemplo, el concepto de grasp, no lo alcancé de... Ujú. Bueno, no sé si realmente exista una definición concreta o lo hayan logrado concretar, pero me parece que por lo menos eso es lo más abstruso, aunque sea muy claro. Pero el texto que les puse estaba en español, ¿no? Sí, pero bueno, es que no sé cómo se diga en español. Ah, ok, muy bien. Bueno, como de atrapar, ¿no? Ujú. Ok, sí, solo me preocupé de que la hubiera regado. Ok, entonces vamos a ver, voy a hacer algunas precisiones sobre el texto y después les voy a dejar que ustedes comenten algunas cosas en un ejercicio, ¿ok? Entonces voy a decir unas cosas muy breves que eran necesarias para entender el texto, pero también parte de lo que quería, pues es que se toparan con el texto primero, vieran que podían entender el texto, hicieran ese ejercicio y después lo puedan volver a mirar sabiendo un poco más, ¿no? Entonces, estas son algunas palabras importantes que usa Frege, ¿no? Entonces, ¿qué entiende por sentido? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es el sentido de una expresión, ya sea de un nombre o de una oración completa? No sé si es donde dice la referencia indirecta de una palabra. Ok. Ahorita vamos a hablar de la referencia, ¿no? Pero en principio el sentido va a ser lo que nosotros hoy en día llamamos el significado, ¿no? Como intuitivamente lo que quiere decir algo, ¿no? Y ese, lo que quiere decir algo, va a poder ser tanto un nombre, o sea, ese algo va a poder ser tanto un nombre. Entonces yo puedo preguntarme, ¿qué quiere decir Aristóteles, ¿no? ¿O qué quiere decir el hijo del presidente de México, ¿no? Y también va a poder aplicarse a una oración completa, ¿no? Entonces, si yo a lo mejor leo un pasaje de Hegel, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué quiere decir que la esencia, el ser es la esencia del concepto o algo así? Entonces, sentido va a ser como lo que quieren decir las cosas, ¿de acuerdo? Ahora, antes de Frege, muchos filósofos habían pensado que el significado de las cosas es algo así como una especie de imágenes que tenemos en la mente. ¿Frege acepta esa idea? Ahora lo veremos. Entonces, por ejemplo, alguien como Locke diría pues que el sentido de las cosas, digo, salvo ciertos términos, por ejemplo, los términos universales, pues Locke tiene como su propia teoría, ¿no? De cómo podemos tener una idea de lo que es un triángulo y que esa idea no sea un triángulo en particular, no sea ni isósceles, ni escaleno, ni equilátero, ¿no? Eso es como una paradoja, ¿no? Para los empiristas, ¿no? ¿Cómo podíamos tener una idea de algo que no podemos imaginar, ¿no? Entonces, eso es algo que resuelve Locke de ciertas maneras, pero en general Frege no acepta esa idea empirista de que el significado de las cosas son imágenes que tenemos. A esas imágenes Frege las llama representaciones, ¿no? Entonces, esas imágenes es como la manera particular como cada uno de nosotros, cada quien con sus connotaciones, cada quien a su modo,
se representa los sentidos. ¿Ok? Entonces, si yo les pongo una palabra, yo les pongo perro. ¿Ok? Entonces, todos y todas entendemos el sentido de eso, ¿no? Sabemos lo que es perro. Pero cada quien va a tener una representación particular, ¿no? A lo mejor si alguien lo mordió un perro, pues se le va a imaginar perro, va a pensar en perro y le va a dar coraje, ¿no? O le va a connotar inseguridad. O a lo mejor quienes tienen perros chicos, a la hora que piensan en perro, pues les viene a la imagen un perro chico, aunque saben que puede haber perros más grandes, ¿no? Pero lo que les viene a la mente es un perro chico. A lo mejor hay personas que tienen distintos grados de una cosa que se llama afantasia, y son personas que no pueden imaginar cosas. ¿Alguien de ustedes tiene problemas? Bueno, que lo quiera decir, ¿tiene problemas imaginando cosas? Que le digan, por ejemplo, imagínate un círculo rojo y no pueda. Bueno, pues hay algunas personas que no pueden hacer eso y nunca se dan cuenta porque pues como pueden funcionar perfectamente bien, piensan que cuando la gente dice, imagínate esto, imagínate un círculo rojo, como que creen que la gente les está diciendo algo así como, supón que hay un círculo rojo o algo así, ¿no? Pero no saben, normalmente tardan mucho en descubrir que piensan de manera diferente. Pero bueno, entonces, ¿se entiende la diferencia entre sentido y representación? La representación es algo personal, subjetivo, pero el sentido de las palabras y no solo las palabras, ¿no? De los nombres, digamos, es algo público, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profesor. Ujú. Esta representación que, digamos, que está considerando para representar, o sea, para hacer el acto de representarse, ¿qué es lo que considera en la representación, en sus representaciones? Ok. A Frege no le interesa mucho esto, porque Frege considera que esto es como psicología vulgar, digamos, ¿no? O sea, esto es como algo que pues, van a resolver los psicólogos, ya sea la psicología experimental o la psicología filosófica, que como saben, en el siglo XIX había una psicología filosófica, bueno, tal vez no lo sabían, pero se los estoy diciendo, fundada por un filósofo austriaco llamado Franz Brentano. Ya, de pronto dudé si es austriaco, pero bueno, germano, seguro sí, ¿no? Y entonces lo que hacían era como hacer una especie de análisis de los actos de pensamiento, ¿no? Decía, a ver, cuando yo estoy pensando en números, ¿qué pasa, no? O qué pasa por mi mente. Y por medio de ese análisis del pensamiento en primera persona, querían ir como resolviendo distintos problemas, tanto psicológicos, es decir, de cómo piensan los humanos, a filosóficos. Entonces, Frege no estaba interesado en ese proyecto, ¿no? Pero quien escribe de una manera más o menos contemporánea a Frege y que sí está muy interesado en los actos de representación es Husserl, ¿no? Entonces, él sí hace como una teoría un poco más elaborada de qué significa una representación y qué es lo que uno se está representando y tal. Les puedo recomendar algún libro si les interesa. Frege pues da algunas nociones como muy vagas, ¿no? Como por ejemplo dice, si estamos hablando de un objeto como muy sensorial, ¿no? Como perro, pues probablemente nuestra representación sea una imagen, ¿no? Si estamos hablando de algo muy abstracto, como a lo mejor la propiedad de tener cuatro patas, pues entonces a lo mejor nuestra representación ya no va a ser ya no va a ser una imagen, ¿no? A lo mejor va a ser algún otro tipo de objeto psicológico, no sé, ¿no? No sé, no lo dice Frege, ¿no? Pero no sé qué, a lo mejor una especie de sensación, una especie de intuición, ¿no? Pero no es algo que le interese desarrollar, porque en su teoría los significados, la referencia, toda la manera como funciona el lenguaje y el modo como el lenguaje nos permite acceder a la realidad, incluyendo la realidad matemática, que era uno de los temas que más le interesaban a Frege, las representaciones no juegan un papel muy especial, ¿de acuerdo?
Sí, profesor. Y, por ejemplo, a Lumarinov, ¿dónde lo podremos ubicar? No conozco cuál es su trabajo. ¿Podrías hablarnos un poco de eso? Un texto que se llama Más Platón y menos Prozac, Ujú. en Sí, el que, he visto el título, pero nunca lo he leído. bueno, pues lo que propone ahí es como tener una sesión con un paciente, pero no sé yo ubicar, o sea, cómo sería el método o la escuela que sigue para escucharlo y a través de esa escucha, que para Lumarinov es solamente un diálogo, o sea, sin llevar un juicio, aunque creo que se parecería a lo de Husserl, sin llevar un juicio para poder decir a la persona a través de los consejos filosóficos de los filósofos, como las mejores frases o el top 10 de frases que podría ayudarle a una persona a pensar de manera distinta a su vida. Ok, y eso, ¿pero crees que hay una teoría del lenguaje como implícita ahí? Pues yo pensaba un poco con el método, porque la propuesta, o al menos de cómo plantearse a, a escuchar a un paciente que se sienta delante del filósofo por Ujú. un cierto tiempo, pues eso es precisamente no tener ningún juicio de lo que te está diciendo y no relacionarlo con tu propia vida, con tus experiencias, Ujú. ni tampoco con las propias ideas que tú tienes de lo que otras personas han hecho, ¿no? A veces piensas que, o sea, si tal persona hizo esto, entonces es tal, o algo así, y Mira, no, la verdad no conozco mucho el proyecto de hacer una terapia filosófica que ha propuesto, eh, pero lo que te puedo decir es que, por ejemplo, Lacan, sí, la terapia lacaniana sí está muy centrada en el lenguaje y sí hay más o menos una teoría de cómo funcionan los significados y las referencias, ¿no? Y sí es algo que los lacanianos buscaron desarrollar explícitamente. ¿Con qué tanto éxito? Pues no sé, ¿no? Pero al menos sí les preocupaba como ese aspecto de desarrollar una teoría semántica, ¿no? Entonces, quizá, no sé, estoy adivinando aquí, ¿no? Pero quizá pudiera ser que el autor que mencionas tiene alguna influencia de la escuela lacaniana a lo mejor, ¿no? O quizá realmente no le interesa tanto como hacer una teoría semántica, sino solamente la parte clínica, ¿no? Entonces habría que ver eso. muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Am, ¿Alguien más tiene algún comentario? Ok. Entonces tenemos también el signo. ¿Qué tipos de signos puede haber? Pues, mira, se puede cambiar de color. Oh, por Dios, esto me abre un mundo de cosas. Bueno, em, entonces el signo va a ser ya sea o una palabra escrita o puede ser una cosa fonética, ¿no? Por ejemplo, un conjunto de fonemas también puede ser un signo, ¿no? Y bueno, pues hay otra serie de escrituras, ¿no? Por ejemplo, eh, el chino tiene distintas escrituras, ¿no? Y entonces serían distintos signos, o el japonés, ¿no? También, por ejemplo, ¿no? No sé, a ver si me acuerdo cómo escribía en japonés. A ver, ko, kokoro, ¿no? Algo así. ¿Cómo era? ¿Alguien sabe japonés? Bueno, no me acuerdo. Pero el punto es, hay varias escrituras. A ver, esto sí me voy a acordar. A ver, Nihongo. Nihon quiere decir Japón, ¿no? Entonces, esa es una manera de escribir lo que tienen los japoneses. Pero también tienen otra, se llama hiragana, tiene otra escritura que se llama katakana. Entonces, se pondría algo así, ¿no? Eh, es algo así. Pero también usan la escritura romana, entonces podrían escribir Nihon, pero también usan los caracteres chinos, ¿no? Entonces podrían escribir el nombre de su país así, ¿no? Ay, me quedó horrible esto. Voy a volver a hacer. ¿Ok? Entonces todos estos serían distintos signos, aunque todos son escritos, ¿no? Incluso aunque todos se pronuncien igual, ¿no? Entonces, ¿alguna duda aquí, hasta aquí, entre la diferencia entre
sentidos, signos y representaciones. Yo, profesor, ¿podría repetir el significado de signo? Sí, pues un signo va a ser, en el caso escrito, simplemente una marca o un conjunto de marcas, y esas marcas eh, nos van a referir a algún objeto, ¿de acuerdo? Por medio de un sentido. Entonces, Gracias. más o menos la idea es que nosotros vemos, a lo mejor, no sé, yo tengo un amigo que se llama Eduardo. Entonces, cuando yo digo, ¿quién va a venir a la fiesta? Me escribe alguien un mensaje y dice, Eduardo, ok, ese signo me va a llevar a mí a pensar en un sentido, que ese sentido pues va a ser mi amigo Eduardo, y ese sentido determina una referencia, y esa referencia pues va a ser quien realmente es mi amigo Eduardo. Pero ahorita hablaremos de eso, ¿ok? Bueno, Ah, ¿puedo hacer una pregunta con este mismo ejemplo? ¿sí? Ah, por ejemplo, Eduardo también podría ser como el referente de... mm, ah, bueno, no sé, supongamos que Eduardo es un profesor, ¿no? O sea, si uno de sus alumnos, o sea, dice Eduardo, probablemente lo está haciendo como con el sentido de profesor de X materia, ¿no? Ujú. ¿Eso sí sería un ejemplo de un sentido de Eduardo Sí, o no estoy captando bien? ok, si yo nada más pongo la palabra Eduardo y no pienso en ningún Eduardo en particular, ahí todavía no le estoy dando yo un sentido, ¿no? Al momento en que yo pienso en un Eduardo concreto, ahí ya le estoy dando un sentido al signo, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí algún problema? No, hasta ahí no. Ok. Y luego, el referente, la referencia va a ser aquel objeto que cumpla con esas características, con ese sentido, ¿no? O sea, la referencia va a ser un objeto, ¿no? O sea, va a ser un objeto real, digamos, ¿no? O sea, o al menos objetivo, ¿no? O sea, por ejemplo, la referencia de, no sé, si yo digo mi libro de Trainspotting, está por si están viendo en la cámara, esto es la referencia de cuando yo digo mi libro de Trainspotting. Esto, no la idea que yo tengo, no el concepto, es el libro físico, es la referencia, ¿ok? Ahora, esto va en contra de otras teorías también contemporáneas, donde se decía que, así como les hablé de teorías empiristas, donde se decía que el significado de las cosas son las representaciones, también había otras teorías que se llamaban de referencia directa, que defendía, por ejemplo, el británico John Stuart Mill, donde la referencia era directamente el significado de los objetos, ¿no? Entonces, si yo decía, bueno, pues, pero ¿qué significa el libro de Trainspotting? Ah, pues esto es lo que significa, ¿no? Y ya, no hay otra cosa que no sea eso, digamos, ¿no? Pero en la teoría de Frege, los significados no son directamente, los significados que él llama sentidos, no son directamente las cosas, sino que son una especie de entidad lógica intermedia, ¿no? Como una entidad lógica parecida a los números. Por ejemplo, el número 2 pues lo podemos expresar de muchas maneras, ¿no? Con el numeral 2, lo podemos expresar con el numeral 2 romano, lo podemos expresar en notación binaria como 1, 0, ¿no? Con bolitas, no sé. Son distintas maneras en que podemos, distintos signos, ¿no? Y a lo mejor cada uno de nosotros tendrá su propia idea de lo que es 2, ¿no? A lo mejor, no sé, si alguien, si alguien jugó fútbol y usaba el número 2, pues a lo mejor el 2 le da alegría, ¿no? O algo así, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero esas ya son cosas, o si alguien, a lo mejor si alguien estudió en una escuela donde los hacían usar números romanos todo el tiempo, pues va a pensar en el 2 romano, no sé, cosas así, ¿no? Pero independientemente de qué signo usemos, el 2 es un objeto abstracto, ¿no? Como una especie de objeto abstracto que todos
que todos entendemos, ¿no? Y nosotros podemos como entender lo que significa dos, como cuál es el contenido de dos, ¿no? Entonces, este sentido es algo públicamente accesible, ¿de acuerdo? No sé por qué estaba hablando del sentido de dos, más bien no quería hablar del sentido de dos, quería comparar los números a los sentidos, ¿no? Entonces quería decir que así como los números son algo públicamente accesible y objetivo, que no depende de nuestras representaciones particulares ni de un signo, pues lo mismo sucede con los sentidos, ¿de acuerdo? Ah, ok. Ujú. Entonces, lo que yo estaba hablando como de decir como que ah, Eduardo es mi profesor o tu amigo, eso es más bien como la representación, ¿no? O sea, Eduardo, cuando ya dices algo sobre Eduardo, sí, 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 sí. ok, eso también va a tener un sentido, pero hasta ahorita solo he hablado de nombres, ¿no? Pero eso también va a tener un sentido. Ahorita llegamos a los pensamientos. Nada más para acabar esta parte, eh, por objeto, lo que va a entender Frege es, en realidad, es una noción muy amplia de objeto, ¿no? O sea, los objetos no tienen que ser cosas materiales, simplemente los objetos pueden ser cosas abstractas, como los números, pueden ser valores de verdad, ¿no? Entonces, los objetos van a ser, digamos, el tipo de cosas sobre las cuales podemos pensar o que podemos, o cosas de las que podemos hablar o pensar, pero que son objetivas, ¿no? O sea, que no son meras sensaciones, meras representaciones, ¿de acuerdo? Profesor, Sí. entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la referencia y el objeto? Ok, la referencia va a ser un objeto en particular. O sea, por ejemplo, si yo digo la referencia de... espera. La referencia va a ser referencia de algo. ¿Ok? Entonces, si yo digo, por ejemplo, la referencia de mi libro, el primer libro que leí, o no sé, es mentira, ¿no? Pero el primer libro que leí, pues va a ser este objeto, ¿no? Hay otros objetos, pero esos objetos no van a ser la referencia de ese nombre que yo dije, ¿de acuerdo? Pero sí, de algún modo, la referencia es el objeto al cual apunta ya sea un signo o un sentido, ¿de acuerdo? Entonces, la referencia sería como algo más específico, ¿no? Ujú. Ok, gracias. Ok. Sí, la referencia va a ser el objeto del cual estamos hablando en ese momento, ¿ok? Luego tenemos, ahora sí llegamos a lo que es un pensamiento, ¿no? Y un pensamiento va a ser el sentido de una oración completa, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora sí, si yo digo Eduardo es profesor, okay, eso ya no es un nombre, ¿no? Es un pensamiento. O sea, es algo que podría ser verdadero o falso, ¿no? Entonces, los enunciados tienen así como los nombres tienen un sentido, los enunciados también tienen un sentido. El sentido, em, el sentido de los enunciados, a Frege lo va a llamar pensamientos. Y al igual que cuando hablábamos del sentido de los nombres, los pensamientos van a ser, que a lo mejor más o menos corresponde con lo que hoy en día llamamos proposiciones. Los pensamientos van a ser cosas lógicas, abstractas. ¿Ok? Entonces, si yo digo Eduardo es profesor y Eduardo da clases profesionalmente o algo así, pues son distintos enunciados, pero están expresando el mismo pensamiento, ¿de acuerdo? Incluso cuando tengan connotaciones muy distintas. Si yo digo, mi casa es verde, pues no es lo mismo que yo diga, mi casucha es verde, ¿no? Pero están expresando el mismo pensamiento, solo están mostrando como actitudes emocionales distintas, ¿de acuerdo? Entonces, en una oración, el sentido va a ser, pues, la oración escrita o hablada, perdón,
el signo. El sentido va a ser el pensamiento, que es la cosa abstracta que nos está comunicando la oración. Y pues también en el caso de las oraciones, pues tendremos nuestras representaciones particulares, ¿no? A lo mejor yo, cuando me dicen Eduardo es profesor, pues a lo mejor yo soy muy tradicionalista y me lo represento con parches de fieltro, saco con parches de fieltro y así, ¿no? Pero a lo mejor alguien es más liberal, se imagina a Eduardo vestido de camiseta, no sé, ¿no? Eh, entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Profesor, esta parte del pensamiento es donde Frege dice, no recuerdo dónde, creo que es una nota al pie, de que se refiere distinto a Aristóteles, o sea que cada quien tiene ¿Mm? como referencias distintas de Aristóteles. Sí, bueno, no sé si es la parte que estás pensando, pero Frege dice que se pregunta y dice, bueno, así como los nombres tienen una referencia, que es un objeto, que va a ser un individuo o algo, o ya sea concreto o abstracto, pues ¿cuál es la referencia de un pensamiento, ¿no? Entonces, mm, lo que dice Frege es que la referencia de un pensamiento va a ser un valor de verdad, ¿no? Y eso es algo extraño que vamos a hablar después, ¿no? Pero entonces, Eduardo es profesor, ¿cuál es la referencia de eso? Pues va a ser la verdad o la falsedad. Entonces, Ok, esto es un poco raro. Y eso lo dice, si creo recordar esa parte, porque Aristóteles, la teoría de la verdad de Aristóteles era que la verdad surge cuando nosotros unimos por medio de una cópula un sujeto a algo que predicamos de ese sujeto, ¿no? Entonces, si yo digo, mi perro es mamífero, entonces tengo un sujeto y ese sujeto lo estoy uniendo con algo, ¿no? Entonces, lo que dice Aristóteles en el Tratado de la Interpretación es, como tú estás uniendo perro y mamífero, y dado que la forma perro y la forma mamífero sí se encuentran unidas en la realidad, ¿cómo? Pues ya son problemas metafísicos, ¿no? Pero de alguna manera se encuentran unidas. Tú al unir en una oración algo que ya está unido, esa coincidencia hace que lo que tú digas es verdad, ¿no? Entonces ahí es cuando Frege dice, no es al modo de unir sujeto-predicado como surge la verdad, ¿no? Frege tiene otra idea de cómo es que se convierten en verdaderas las oraciones, ¿de acuerdo? ok, gracias. ¿Mm? Em, y luego tenemos pues, lo que es un nombre. Un nombre simplemente va a ser un signo que se refiera a un objeto o a un conjunto de objetos. Por ejemplo, perro va a ser un nombre, ¿no? Tenemos lo que es un nombre propio, que va a ser un signo que se va a referir solamente a un objeto. Por ejemplo, Snoopy es un nombre propio. Eh, Aristóteles es otro nombre propio, ¿no? Etcétera, ¿no? Y luego, por último, tenemos algo que Frege le llama fuerza asertiva, ¿no? Que es como cuando sí estamos diciendo las cosas en serio, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando un actor, si yo voy a salir en una obra de teatro y estoy practicando mis líneas y, y digo algo así como, me quiero, me quiero morir, ¿no? Me quiero morir, estoy practicando, pero no estoy queriendo decir que me quiero morir, ¿no? O sea, no tiene fuerza asertiva el signo que yo estoy pronunciando, esa oración. Ahora, no siempre tiene que ser un signo, también puede ser algo que yo nada más piense, ¿no? O sea, imagínense que yo les digo, reflexionen por un minuto en lo que significa que Neil Armstrong, que el primer hombre que llegó a la luna haya sido estadounidense. Piensen en eso, en el contenido de ese pensamiento, considérenlo, ¿no? Entonces, ahí, aunque sea verdadero, ahí no hay fuerza asertiva, ¿no? O sea, ustedes están considerando ese pensamiento. Igual yo les podría decir, a ver, traten de entender por un momento que la primera persona que llegó a la luna fue una mujer rusa. O sea, entiendan el contenido de eso, entiendan el sentido de ese pensamiento. Ustedes lo pueden hacer también, ¿no? Entonces, digamos que la verdad o la falsedad no es algo que vaya implícito en los pensamientos, sino que es algo que surge hasta que nosotros le agregamos esta fuerza asertiva y decimos, ok,
esto sí es el caso, ¿no? O esto sí sucede. ¿Alguna duda hasta aquí? De hecho, Frege, en su lógica, tenía un símbolo para querer indicar que una proposición no solo se estaba considerando, sino que la estaba diciendo, sino que se estaba comprometiendo con que eso era verdad, ¿no? Entonces, entonces hay un símbolo especial que, que usaba Frege. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Nadie? ¿Comentarios? Yo quisiera preguntar sobre cuando se hablaba de la referencia, que la referencia es de algo, o sea, de un objeto, ¿no? ¿No? Ese objeto lo entiende como real, y si es así, o sea, como el objeto real físico, No, o, puede ser un objeto abstracto. ok, también abstractos. Ujú. Ok. Y esto es algo interesante porque esto pues va en línea con cierta tradición a la que no pertenece exactamente Frege, pero a lo mejor cuando ustedes piensan en el siglo XIX y la filosofía, tal vez ustedes piensan, no, pues pues Hegel y Fichte y Schelling como idealismo, pero en realidad eso solo fue la primera mitad del siglo XIX, ¿no? La segunda mitad del siglo XIX empieza a resurgir otra vez el kantismo. Eso se le llama el neocantismo, pero es un kantismo ya muy centrado en cosas de ciencia, lenguaje, matemáticas, ¿no? Surgen por lo menos dos escuelas muy importantes de neocantismo. Entonces, en este ambiente neocantiano es donde Frege está escribiendo estas cosas, ¿no? Y también donde el Brentano, que es pues, indirectamente el padre de la fenomenología, y sus discípulos como Husserl también escribían, ¿no? Entonces, digamos que en este ambiente neocantiano, que no era la única filosofía que se hacía, claramente, ¿no? No solo había neocantismo, pero era una filosofía muy dominante, al menos en estos temas. Eh, Muchas veces la noción que tienen de objeto es como algo objetivo, como una realidad objetiva, pero no necesariamente una realidad física concreta, ¿no? Entonces, creo yo, no sé suficiente, no soy experto en Frege, les puedo recomendar libros muy buenos, o podemos invitar a alguien a que nos dé una plática, pero creo yo que en esta tradición es donde escribe Frege, ¿no? Pero habría que ver si tiene alguna definición más, en algún lugar, una definición más específica de objeto, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, y si nos podría igual compartir del austriaco Franz Bretano, se lo agradecería. Sí, por Bibliografía. supuesto. Yo no tengo en español algo que yo conozca que esté bueno, pero les recomiendo muchísimo un libro que se llama Husserl, de David Bell. Es una colección de Routledge que se llama Argumentos de los Filósofos. Y ese libro el autor le llama un prolegómeno, ¿no? Y son como 40 páginas explicando a Brentano con peras y manzanas. Y está sumamente interesante, ¿no? Incluso si en algún momento tal vez podamos hacer alguna sesión extra, podríamos verlo, ¿no? Bueno, ya con las sesiones programadas, pues creo que no daría tiempo, pero si nos ponemos de acuerdo, pues sí, yo creo que sin problema podríamos hacer alguna sesión extra. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno. Entonces les decía que Frege usaba lo que le llamaba la barra de juicio, ¿no? Entonces cuando él le agregaba, eh, cuando él ponía esto, que se parece un poco a lo que nosotros ahora usamos para decir que algo es una consecuencia sintáctica, ¿no? Pero cuando Frege le agregaba esta barra aquí horizontal, o sea, la notación de Frege tenía que ver con conectar ciertas cosas con barras, ¿no? Y de unas formas un poco extrañas, pero cuando le agregaba esto, entonces quería decir que sí tenía fuerza asertiva. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Ok. Déjenme ver el chat. Hay uno que se llama Husserl or Frege. Ese no lo conozco, Jesús. Muchas gracias por la referencia. Yo he leído como 3 o 4 libros de Husserl y todos me parecieron medio malos hasta que llegue ese David Bell. No conozco este que dices, Jesús, pero seguramente debe estar bueno. ¿Sabes quién es el autor? Claire Ortiz Hill. Ok, pues vamos a checarlos. Y yo les paso también el de David Bell. Y pues no sé, si quisieran discutirlo, ¿qué preferirían? ¿Que fuera un día extra cuando volvamos de vacaciones o preferirían que fuera tomar un lunes más de los lunes de vacaciones, por ejemplo? Porque las clases se acaban el 11, podríamos, el viernes 11 creo, ¿no? Creo que sí es viernes, ¿no? Podríamos tomar todavía el lunes 14 si quieren, no sé, piénsenlo y me dicen, ¿ok? Am, bueno, ahora vamos a pensar un poquito así informalmente. Puse una serie de nombres, ¿no? Por señor Kent me estoy refiriendo a Clark Kent, no a su padre. ¿Ok? Señor C. Kent. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles de estos nombres comparten el mismo signo? Son el mismo signo. Pues justo creo que Clark Kent y señor Kent, ¿no? Ok, más o menos, o sea, se parecen los signos, ¿no? Pero técnicamente son signos distintos, ¿no? Entonces, pero bueno, me gustó la respuesta. Pero en realidad, pues aunque comparten, hay una parte que los dos tienen, en realidad ninguno de estos nombres, ninguno de estos signos es igual, ¿no? Ahora, otra pregunta. ¿Cuáles de estos nombres tienen el mismo referente? ¿Clark Kent y Superman tienen el mismo referente? Todos. A ver, vamos a ponerlos en rojo los que Clark Kent y Superman. Luego, Batman, no. El Hombre de Acero. Esta puede ser truculenta porque después surgió un personaje o sea, originalmente el Hombre de Acero era el apodo de Superman, pero después crearon un personaje que se llamaba el Hombre de Acero y que no era el mismo, ¿no? Y que se puso así como tributo a Superman. Pero vamos a tomarlo en su usanza vieja. El señor C. Kent también. Y ya, ¿no? Ok. Todos esos comparten el mismo referente. Y los otros, pues también, ¿no? De los otros tenemos que Batman, el Caballero de la Noche y Bruce Wayne tienen el mismo referente. Ahora, dentro de estos conjuntos azules y rojos que hicimos, ¿comparten, tienen el mismo sentido todas estas expresiones? Pues yo diría que sí, o sea, cada una con su color, pero sí. Ok. Mm, yo creo, o lo que yo diría es que o sea, a lo mejor Superman y el Hombre de Acero sí tienen el mismo sentido, ¿no? Se están refiriendo a ese superhéroe de capa que está por ahí, ¿no? Pero Clark Kent está refiriéndose a otra cosa, ¿no? O sea, o sea, uno puede entender lo que es Superman sin entender lo que es Clark Kent, ¿están de acuerdo? Entonces, déjenme ponerles el ejemplo típico de Frege. El ejemplo clásico de Frege es que originalmente no se sabía que la estrella que sale en la mañana y la que sale justo antes de cuando empieza la noche es la misma cosa. Hoy en día sabemos que Venus, el planeta Venus, es las dos, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto podría ser en la mañana. En la mañana se alcanza a ver Venus y en la noche al atardecer, ¿no? Mejor al atardecer, ok. También es Venus.
Pero antes de que la gente descubriera que era Venus, pues le pusieron nombres distintos, porque pues ¿por qué vas a ver uno que es el mismo objeto, ¿no? Si, si a lo mejor ni siquiera había telescopios, ¿no? A lo mejor era astronomía a ojo pelón. Entonces, a esta le pusieron éspero y esta fósforo, ¿no? Ok. Entonces, lo que sucede aquí es que sin que lo supiéramos, el referente, vamos a tachar un Venus, vamos a dejar un Venus, vamos a dejar un Venus, un planeta Venus, ¿ok? Entonces, sin que lo supiéramos, el referente de ambas cosas es lo mismo, pero el sentido era distinto, ¿no? O sea, el sentido de éspero era la estrella que se pone en la mañana en tal lugar, y el sentido de fósforo era la estrella que se pone al atardecer en tal lugar. ¿Ok? Esos sentidos no tienen que ver con las representaciones particulares de cada quien. ¿Sí? O sea, son sentidos objetivos. A lo mejor alguien se imagina éspero con ilusión porque le gusta despertar y ver las estrellas, pero esa representación particular no es parte del sentido. Pero la parte objetiva de que es la estrella de la mañana sí es parte del sentido, ¿no? Entonces, éspero y fósforo, en este caso, son signos que, a pesar de que tienen el mismo referente, tienen distintos sentidos asociados, ¿de acuerdo? Déjenme checar el chat. Ah, exacto. O sea, decían, uno es periodista y otro es superhéroe, sí. O a lo mejor los dos son la misma persona, ¿no? Entonces, en realidad, pues Superman es periodista, solo que la gente no lo sabe, ¿no? Si Superman es Clark Kent, pues entonces Superman es periodista. Pero cuando la gente se representa a Superman como Superman, no necesariamente van a saber que es periodista, ¿no? Entonces, otra manera de entender lo que son los sentidos puede ser algo así como modos de presentación. Entonces, que yo tenga el modo de presentación de Superman como Superman no quiere decir que yo conozca el otro modo de presentación de Superman como Clark Kent, ¿no? Entonces, en resumen, lo que yo les iba a decir es que a lo mejor Superman y el Hombre de Acero tienen el mismo sentido y Clark Kent y el señor C. Kent tienen el mismo sentido y todos tienen el mismo referente, pero no necesariamente el mismo sentido, ¿no? Igual Batman y el Caballero de la Noche, otro color quiero. Batman y el Caballero de la Noche tienen el mismo sentido y Bruce Wayne no tiene el mismo sentido, pero comparte el referente con ellos, ¿no? Entonces, ¿sí se ve más o menos cómo funciona esto? Sí, sí se ve. Ok. Ahora vamos a ver enunciados de identidad. ¿Qué pasa? Ustedes llevaron un curso de lógica 2, ¿no? Entonces, en ese curso, una de las oraciones que ustedes podían hacer era, por ejemplo, decir A es igual a B, ¿no? O también podrían decir algo como para todo X, X es igual a X, ¿no? Entonces, ¿qué significa esa igualdad? O sea, esa es una pregunta que nos podríamos hacer, ¿no? ¿De qué está hablando, no? Cuando decimos que algo es igual a otra cosa. ¿Qué es eso que se está diciendo? Entonces, algo que primero antes de pensar qué es la identidad, lo que les pediría es que pensáramos cuáles de estas identidades son informativas, cuáles no. Es decir, cuáles nos están diciendo algo nuevo. ¿Superman es idéntico a Superman? ¿Es informativa? No. No. No, ¿sí? Y eso es algo que ya sabíamos, ¿no? O sea, no nos dice, no nos indica nada. Superman es igual a Clark Kent, sí es informativa, ¿no? Sí. Sí, Por eso es un secreto, ¿no? Por eso si alguien se entera que Superman es igual a Clark Kent es peligroso, porque justamente no es lo mismo que decir que Superman es igual a Superman. Eh, y, por ejemplo, 2 más 2 es 4, eso no es informativa. Es un problema, ¿no? Ahí va a depender que... eh, Bueno, es que, o sea, para un niño que aprende las sumas, pues yo creo que sí, ¿no? Pero para nosotros, pues es una obviedad. ok.
Claro, puede haber cosas que sean obvias, pero que sí sean informativas, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo López Obrador es el peje, pues dicen, no, pues sí, ya lo sé, ¿no? Es obvio, ¿no? Pero pues ahí lo que hay es familiaridad, ¿no? Pero a lo mejor un extranjero que llegara y dijera, oye, ¿por qué están hablando del peje? ¿Quién es ese, no? Ah, pues para él sí sería informativo decir, ah, pues el peje es el presidente, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? O sea, 2 más 2, pues tienen la referencia es la misma, ¿no? O sea, las dos están, si yo tengo una recta numérica, pues 2 más 2 está aquí, ¿no? El número 2 más 2 está aquí. Y el número 4 también está aquí, ¿no? Entonces, la referencia o referente es sinónimo. La referencia es la misma. Pero la pregunta es si la identidad es o no es informativa. Eso va a ser una cosa controvertida, ¿no? Por ejemplo, para Kant esto era un conocimiento, bueno, ya no estamos hablando de informatividad, ¿no? Sino de analítico sintético, ¿no? Entonces, para Kant esto era un conocimiento sintético, porque según Kant lo que hacíamos es con nuestra mente, tomábamos, lo voy a caricaturizar muchísimo, pero decía Kant, en nuestra mente tomamos, digamos, esta es una persona, ¿no? En nuestra mente tomamos dos puntitos y luego con nuestras capacidades cognitivas somos capaces de pensar otros dos puntitos y luego hacemos un ejercicio de juntarlos y creamos el número 4, algo así, ¿no? Es como lo que decía acá. Construimos el número 4, ¿no? Entonces, el hecho de que se requiera este ejercicio de construcción mental para llegar a algo nuevo indica que esto no es meramente analítico, ¿no? Sino que esto es un conocimiento sintético. Por eso Kant dice que los conocimientos matemáticos son sintéticos a priori, ¿no? Son a priori porque no necesitamos datos empíricos, no necesitamos investigar el mundo para saber que 2 más 2 es 4, pero eso no quiere decir que estemos repitiendo, que sea lo mismo decir 2 más 2 es 4 que 2 más 2 es igual a 2, ¿no? En cambio, para los logicistas, como Frege, este enunciado sí va a ser analítico. Pero bueno, ese es, y también después para otros filósofos, ¿no? Pero eso después lo verán cuando estudien filosofía y las matemáticas. También les puedo dar bibliografía de eso si gustan. Ok, entonces dejémoslo en quién sabe. El hijo de mi madre que no soy yo y mi hermano. Esta lo puse porque se me ocurrió. Yo no sé si es informativo o no es informativo. ¿Ustedes qué dicen? Depende de si somos sensibles como a medios hermanos y así, ¿no? O sea, porque a lo mejor mi madre tiene otro hijo que... Bueno, a ver, vamos por mi hermano materno, ¿no? El hijo de mi madre. Ah, ok, o sea, tú dices, podría tener 3 hijos. Ajá, sí, uno como con el mismo padre, ¿no? Y otro que no. Entonces, ahí podría ser Ok, algo vamos a informativo. repararlo. El único hijo de mi madre que no soy yo, ¿no? Igual a mi hermano materno. Puesto así, ¿es informativa o no es informativa esta identidad? Ok, vamos a dejarla en veremos. Yo me inclino a decir que no es informativa. Sería como que está explicando algo, ¿no? Más que Ujú. está Sí, entendiendo. mi intuición es que tienen el mismo sentido, estas dos, que son enunciados distintos, son nombres, signos distintos, pero que tienen el mismo sentido. Pero no sé. Pero es fósforo, ¿informativa o no es informativa? No. Sí, alguien tuvo que descubrir que la estrella de la mañana era la misma que la de la noche, ¿no? Tienen el mismo referente, pero la identidad sí es informativa. ¿Ok? ¿A es igual a informativa o no es informativa? ¿No? No. Ya sabemos que todo A es igual a B es igual a ¿es informativa o no es informativa? Sí. Sí, ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué hace que una identidad sea informativa? Lo que hace que una identidad sea informativa es
de acuerdo con Frege, que el sentido de las cosas que ponemos entre ellas sea el mismo. ¿Ok? Entonces dice Frege, yo antes creía que la identidad era una relación entre signos, que cuando tú decías Superman es igual a Clark Kent, lo que estabas diciendo es tanto el signo Superman como el signo Clark Kent se refieren al mismo individuo. Eso es la primera teoría que tenía Frege, ¿no? Cuando él dice, esto era lo que yo creía en la conceptografía. La conceptografía es el libro donde Frege plantea la lógica de primer orden. Pero ahora Frege dice, no es una relación entre signos. O sea, en realidad la identidad no es entre signos, sino entre sentidos. Nos está diciendo que dos sentidos, que dos modos de presentación, en realidad se refieren al mismo objeto. ¿De acuerdo? El chat. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a pasar a otro. Ok. Entonces vamos a ver algunos pensamientos. Cuando todavía no existía la electricidad, ¿eso es un pensamiento? ¿Es una proposición? ¿O es un nombre? ¿Qué es esto? ¿Qué dirían ustedes? A ver, escojo a alguien. Parece como la cláusula de una oración subordinada, ¿no? Pero le ¿Sí? falta pues, la Ok. subordinada. Entonces no tiene suficiente para hacer un pensamiento, ¿no? Como que no está diciendo un hecho, un estado de cosas, no está expresando algo completo, ¿no? Entonces, ¿esto es verdadero o es falso? No No tiene dice valor de verdad. suficiente para ser verdadero o falso, ¿no? Entonces esto va a ser lo que Frege va a llamar un pensamiento incompleto, ¿no? Que tenemos que agregar más cosas. Cuando todavía no existía la electricidad, ya había fuego. Ah, si yo le agrego ya había fuego, entonces ya puedo decir que es verdadero, ¿no? O si yo digo, cuando todavía no existía la electricidad, ya había películas, pues eso es falso, ¿no? Entonces depende cómo complete yo este pensamiento o con qué otros fragmentos de pensamiento se junten para que esto pueda ser verdadero o falso. Entonces esto va a ser un pensamiento incompleto. Marco Polo conoció a Kublai Khan. ¿Pensamiento o no pensamiento? Sí, es un pensamiento. Ok. Luego, ¿tiene o no tiene fuerza asertiva? Si yo les digo así nada más, oigan, Marco Polo conoció a Kublai Khan. ¿Eso tiene o no tiene fuerza asertiva? Normalmente sí, ¿no? O sea, yo estoy queriendo decir que es verdadero o que es cierto que Marco Polo conoció a Kublai Khan. Lo estoy afirmando, no nada más estoy eh, dando el contenido de ese pensamiento. ¿Ok? Ahora, si yo veo en un libro y digo, un ejemplo de una oración en español es la siguiente. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. ¿Es un pensamiento o no es un pensamiento? Desde el punto de vista literal, está diciendo que la luna bajó a un lugar donde se hacía, la fragua es donde se hace este hierro, ¿no? Entonces fue a una herrería, al lugar donde se derrite el metal, y traía puesto un vestido de nardos, de flores, ¿no? Eso es el lenguaje poético, eso no es un pensamiento. ¿Sí lo es? Sí, sí es un pensamiento. Ahora, el poeta que dijo eso no quería decir que literalmente eso pasó, pero se puede leer de manera literal, ¿no? Y leído de manera literal expresa un pensamiento. Ahora, ¿tiene fuerza asertiva o no en este ejemplo? Si se fijan, está puesta como un ejemplo de una oración en español. No la persona que escribió esto no está queriendo decir que la luna bajó, etcétera, ¿no? Entonces no tiene fuerza asertiva, ¿no? No, es una anotación que yo me inventé, no crean que existe. Ok. Ahora, Superman es kryptoniano y Batman es un científico. ¿Es o no es un pensamiento? ¿Qué ¿Sí? dicen? Sí. Ahora, ¿qué particularidad, qué lo hace distinto, por ejemplo, al pensamiento de Marco Polo?
¿Hay alguna parte aquí que yo pueda separar y tener un pensamiento completo? Si yo me quedo con Marco Polo, eso es un nombre, ¿no? Yo me quedo, conoció a Kublai Khan. Técnicamente para Frege esto va a ser un concepto, pero no nos metamos en eso, pero digamos que al menos es una propiedad o un predicado, ¿no? Hoy no vamos a hablar de conceptos. Entonces, si yo me quedo nada más con Kublai Khan, tampoco tengo algo completo. Pero ¿qué pasa acá? Si yo me quedo con Superman kryptoniano, eso es un pensamiento completo, ¿están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces yo puedo juntar pensamientos para formar otros pensamientos más complejos, ¿ok? Ahora, eh, y claro, y más un conectivo lógico que sería I, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene el sentido de la oración Superman es kryptoniano y Batman es un científico? ¿Puedo yo entender lo que significa Superman es kryptoniano y Batman es un científico sin entender lo que significa Superman es kryptoniano? O al revés, si yo entiendo lo que significa Superman es kryptoniano, yo sé usar conjunciones y yo entiendo lo que significa Batman es un científico, ¿podría yo no entender lo que significa Superman es kryptoniano y Batman es un científico? No. No. Entonces, el sentido de un pensamiento está en función del sentido de sus partes. ¿Ok? Entonces, el sentido en el caso de este pensamiento, que es un pensamiento hecho de otros pensamientos, cada una de sus partes aporta un componente semántico que hace que adquiera significado el todo. ¿Ok? Y después vamos a hablar de eso. ¿Ok? En esta ya no la acabé, pero bueno. La traducción de como si no supiera es as if she didn't know. Ok. Este enunciado completo es un pensamiento. Sí. Sí. Ok. Pues sí es un pensamiento. ¿Tiene fuerza asertiva? Sí. A menos que fuera un diálogo, una novela o algo así, ¿no? Pero ahora, si yo me quedo nada más con la frase como si no supiera, ¿eso es un pensamiento completo? No. No. Ok. Y este tampoco, ¿no? Ok. Ahora, vamos a ver algo curioso. La referencia del nombre Marco Polo es un individuo concreto, ¿ok? La referencia de Superman pues, es un individuo ficticio, ¿no? Pero es un objeto. Eh, es un objeto que no es, digamos, lingüístico. Pero cuando yo digo la traducción de como si no supiera, ¿cuál es la referencia de como si no supiera? Uno podría decir que la traducción de... Déjenme pensarlo de otra manera. Ah, podría ser, depende del contexto, podría ser el signo, o los signos, estos signos de palabras, que como si no supiera. Entonces yo lo que estaría diciendo es la traducción de estas letras es estas otras letras. Pero creo que en realidad la manera mejor de leer esto es que estoy refiriéndome a un sentido, ¿no? O sea, como, bueno, voy a poner otro ejemplo, creo que hay mejores ejemplos de esto. Por ejemplo, si yo digo, cuando yo digo Batman es Bruce Wayne. Okay. Yo era niño, se llamaba Bruno Díaz. Ok. Entonces, la referencia a esto, normalmente si yo hablo de Batman, la referencia va a ser el individuo que es Batman. Si yo digo Batman se rompió la espalda, pues la referencia va a ser ese individuo, ¿no? Ahora, bueno, lo cual tiene problemas porque es un inexistente, ¿no? Y Frege dice que solo las cosas existentes tienen referencia, ¿no? Pero aquí estoy siendo un poco más generoso. Pero bueno, vamos a hablar de algo existente. Vamos a hablar de Donald Trump. Yo digo, Donald Trump es fraudulento.
Entonces, el referente de ese enunciado va a ser esa persona que está por ahí, que es Donald Trump, ¿no? Ese objeto que es horrible, que es Donald Trump. Pero cuando yo digo, si yo digo algo así como Donald Trump es DJT, ¿no? O sea, a lo mejor alguien encuentra su rúbrica y ve DJT y entonces yo digo, Donald Trump es DJT, ¿no? Lo que yo me estaría, creo que se podría decir que lo que yo estoy hablando aquí es que el sentido de lo que yo me refiero por Donald Trump es esto, ¿de acuerdo? No sé si alguien tiene comentarios hasta aquí. Bueno, si no, ignoren mis ejemplos, a veces no sé. Ok, cuando yo digo hay universos que nunca podremos conocer, eso es un pensamiento, tiene fuerza asertiva. Ahora, ¿es sujeto de ser verdadero o falso? Sí. Sí, tiene la propiedad de ser verdadero o falso. Aunque nosotros no lo sepamos, esto ya tiene un valor de verdad. ¿Ok? También esta va a tener un valor de verdad. Que para Frege va a ser falso, porque pues para Frege, si hay una falla de referencia, por ejemplo, para Frege la oración Superman es kryptoniano tendría que ser falsa, ¿no? Porque de acuerdo con Frege, cuando yo agrego la fuerza asertórica, cuando yo agrego la fuerza asertiva y digo Superman es kryptoniano, lo que estoy implícitamente haciendo según Frege es decir, si hay un objeto que corresponda a el sentido Superman, el sentido expresado por Superman, ese objeto es kryptoniano. Si lo hay, ¿no? Entonces, de acuerdo con Frege, lo que yo estoy diciendo cuando digo Superman es kryptoniano es o bien Superman es kryptoniano o no hay tal Superman, ¿no? Entonces, según Frege, este enunciado tendría que ser falso, ¿no? Lo cual es extraño para nosotros, ¿no? Porque, pues hay un sentido, aunque Superman es ficticio, hay un sentido en el que Superman sí es kryptoniano, ¿no? Entonces, aquí vemos una desventaja con la semántica de Frege en cuanto a que no nos permite asignarles valor verdadero a enunciados sobre objetos de ficción que intuitivamente creeríamos que deben ser verdaderos. ¿Okay? Bueno, ya finalmente, antes de... Espero que nos dé tiempo a hacer lo que quería que hiciéramos. Voy a hablar de unos cuantos principios, dos principios que le interesan a conservar a Frege. Uno es el de composicionalidad, que ya lo hablamos indirectamente. El principio de composicionalidad es el principio que se puede aplicar a distintas cosas, pero que, por ejemplo, aplicado al sentido, quiere decir que el sentido de una expresión completa se deriva de los sentidos de las partes, más la manera como se combinan, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo algo así como uh, Cristian es filósofo. Entonces, el sentido de esta oración se deriva en parte del sentido de Cristian, del sentido de filósofo, más la manera como yo estoy. Frege no considera que la manera como se construyen las oraciones sea uniendo sujetos con predicados. Él abandona esa forma de cópula, sujeto-predicado, pero digamos, sea como sea que Frege dice que se construyen los enunciados, el sentido de este enunciado va a estar en parte, al menos en parte, en función de qué sentido tienen las partes. ¿Okay? ¿Qué sentido tiene el nombre Cristian? ¿Qué sentido tiene el nombre filósofo? Y a la vez, si yo digo Cristian es filósofo o es contador, pues entonces esa proposición compuesta, su sentido va a estar en función o va a adquirir su sentido también del sentido de este pensamiento y de este otro pensamiento, ¿no? Entonces, como que de las partes de los nombres y otras cosas y pensamientos parciales, como complementos circunstanciales, etcétera, se van juntando hasta formar pensamientos completos que ya tienen valores de verdad, y esos pensamientos se pueden juntar con otros pensamientos, y así el sentido se va como agregando, componiendo. Pero no solo la composicionalidad aplica para el sentido,
sino de acuerdo con Frege, también aplica para la referencia. ¿Ok? Y esto puede ser un poco extraño porque la referencia, cuando yo digo Christian es filósofo, lo voy a volver a escribir, pues la referencia de Christian pues va a ser un objeto en el mundo, ¿no? Mientras que, eh, mientras que la referencia de todo esto, según Frege, va a ser un valor de verdad, ¿no? Entonces, ese proceso de cómo pasamos de de encontrar la referencia de un nombre que está mencionado aquí a arrojar un valor de verdad, no voy a hablar de eso ahora, pero lo que es interesante es que si fuera cierto, o sea, esto es como un tecnicismo de Frege, ¿no? O sea, en realidad no se claven mucho con esto. O sea, es como, por ciertas razones de elegancia, Frege lo presenta así, ¿no? Pero si nosotros dijéramos el enunciado conjuntivo, Cristian es filósofo y Juan es artista, ok. Entonces, si Juan es artista, la referencia de ese enunciado, puesto que la referencia de los pensamientos es un valor de verdad, fuera falsa, pues entonces eso haría verdadero y falso que nos da. Falso. Falso. Gracias. Se me olvida la conjunción. Ahora es cierto. A ver. Entonces, verdadero y falso nos da falso. Entonces, hay composicionalidad en valores de verdad en las oraciones, en que los valores de verdad de las oraciones complejas los determinan los valores de verdad de las oraciones, que las componen, ¿no? No solo hay composicionalidad, sino hay algo todavía más fuerte, ¿no? En este caso, no solo los valores de verdad, no solo el valor de verdad está en función, en parte del valor de verdad de las oraciones más chicas, sino que depende por completo, al menos en la lógica clásica, ¿no? Todos los conectivos son veritativos funcionales. Entonces es todavía más fuerte, la relación aquí es todavía más fuerte que la composicionalidad, ¿no? Aquí lo que hay es una relación de funcionalidad. Está 100% en función de los valores de verdad. ¿Ok? Entonces, la composicionalidad es básicamente que el todo se determina al menos en cierta medida por las partes. ¿Alguna duda de esto? Ok. Y la otra es el principio de sustitutibilidad, de que si nosotros cambiamos una palabra por otra que tenga el mismo sentido, no estamos cambiando el sentido de la oración. Y de algún modo esto se deriva de la composicionalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo, algo así como, voy a volver a usar nombres de ficción, aunque como les digo, para Frege son problemáticos, ¿no? Si yo digo Superman está muerto, bueno, más bien no, quiero usar otro que sí tenga. Ah, bueno, ok. Si yo digo Superman está muerto, entonces puedo sustituir por el hombre de acero está muerto, ¿no? Ok. Entonces, ¿tiene el mismo sentido el hombre de acero y Superman? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, a la hora que yo lo sustituya, el sentido de la oración no va a cambiar, ¿ok? Ahora, si yo sustituyo Superman por Clark Kent, entonces, como ya no estoy respetando yo el mismo sentido, entonces, cuando yo sustituya a Superman por Clark Kent, el pensamiento Superman está muerto no va a tener el mismo sentido que el pensamiento Clark Kent está muerto. Ya no, o al menos esa sustitución, pudiera ser, pero al menos esa sustitución, como tiene un sentido distinto, ya me cambia el sentido de esto. ¿Ok? Con la referencia no hay, con la referencia, lo único que yo requiero para mantener la referencia es que es que no tienen que tener el mismo sentido, sino la misma referencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la referencia de Superman está muerto? Pues vamos a suponer que estamos leyendo el cómic de la muerte de Superman, ¿no? Entonces, Superman está muerto, digamos que tiene como referencia la verdad, ¿no? Ok. O vamos a poner algo más objetivo, ¿no? ¿Qué tal
Superman es kryptoniano. Okay. Nació en Krypton, ¿no? Ok, y eso es verdad. La referencia de eso es el valor verdad. Si yo lo cambio por Clark Kent es kryptoniano, ¿va a seguir siendo verdad? Sí. O sea, es verdad que el objeto Clark Kent, ese objeto, pues es verdad que nació en Krypton. La gente no asocia eso al sentido Clark Kent, pero sí es cierto, sí es verdad de la referencia de esto, de este objeto Clark Kent, sí es cierto que es kryptoniano, ¿están de acuerdo? Entonces, el valor de verdad se va a mantener en principio, aunque va a haber casos que yo quiero que los chequen con calma, donde no va a quedar tan claro, ¿no? Por ejemplo, sí, ¿qué tal que yo digo Lois Lane piensa que Superman es increíble? Okay. Ahora, si yo aquí hago o sea, ya habíamos quedado que si yo sustituyo Superman por Clark Kent, el sentido cambia, ¿no? Pero la referencia debería mantenerse. O sea, si yo cambio Superman por un nombre que tenga la misma referencia, como Clark Kent, el valor de verdad de esta oración debería mantenerse, ¿ok? Entonces, ¿por qué a la hora que yo lo cambio, Lois Lane piensa que Superman es increíble? Sí, pero si yo lo cambio, Lois Lane no piensa que Clark Kent sea increíble, ¿no? O sea, a lo mejor piensa que es un teto o lo que sea. Entonces se vuelve falso, ¿no? Entonces, esto es algo que Frege no quisiera que pasara, ¿no? O sea, a Frege le gusta este principio que propuso Leibniz de sustitutibilidad salva veritate, de que se puede sustituir por cualquier cosa que tenga el mismo valor de verdad, o en este caso que tenga la misma referencia, y se mantenga la referencia de la oración, ¿no? O sea, él quiere que la sustitutibilidad no solo aplique para el sentido, sino también para la referencia, y para los valores de verdad, pues claramente aplica, ¿no? Si nosotros sustituimos cualquier cosa por el mismo valor de verdad. Por ejemplo, es lo mismo decir, si yo tengo P implica P, Q. Bueno, yo ya sé que P implica P es una tautología, entonces va a tener el mismo valor de verdad que si yo digo, por ejemplo, no es el caso que P y no P, ¿no? Entonces yo puedo sustituir esto porque sé que va a tener el mismo valor de verdad, ¿no? En general, el criterio para saber que dos fórmulas son lógicamente equivalentes es ver que tienen el mismo valor de verdad en todas las interpretaciones. Entonces, esa sí se cumple una vez que tenemos, oraciones compuestas, ¿no? Proposiciones compuestas. La del sentido también se cumple, pero aquí esta sustitutibilidad es la que parecía, aún con estas herramientas que ya nos dio Frege de distinguir entre sentido, referencia, signo, parece que sigue habiendo un problema aquí, ¿no? Que no podemos sustituir términos con la misma referencia. ¿Cómo resuelve este problema Frege? ¿Se acuerdan? Bueno, a grandes rasgos la solución de Frege es que en el discurso indirecto sucede a veces que aquí la referencia de esto no es Superman, ¿ok? La referencia de esto no es Superman, es el sentido Superman. O sea, no el objeto Superman, sino que el objeto aquí, recuerden que los sentidos son lógicamente abstractos, como los números, entonces pueden ser objetos también los sentidos. Entonces la referencia aquí no es este individuo. La referencia aquí es el sentido, digamos, ¿cómo indicarlo? Usemos paréntesis bajos, ¿no? Y versalitas. Es el sentido Superman, ¿ok? Esa es la referencia aquí. Entonces, o no, más bien no el sentido Superman, sino, eh, digamos que Lois Lane piensa que este objeto, bajo este modo de presentación, o sea, este objeto, pero a través de este modo de presentación, que es como ella lo conoce, que es como ella, al decir yo que estoy pensando, es como que me estoy metiendo en la cabeza de Lois Lane, digamos, ¿no? Entonces, dentro de la cabeza de Lois Lane, Superman, visto como este sentido, es increíble. Pero eso no quiere decir que,
a la hora que yo sustituyo Superman por Clark Kent, ya no estoy sustituyendo por cosas que tienen la misma referencia, ¿no? Porque el sentido Clark Kent, digamos que el sentido, que la expresión Superman aquí tiene como referencia el sentido Superman, o la idea de Lois Lane de Superman. Y el sentido Clark Kent tendría como referencia, si yo lo pongo aquí, la idea de Lois Lane de Clark Kent. Entonces ya no, a la hora que yo hago la sustitución, ya no estaría respetando que tengan la misma referencia, y por eso pasa eso, que el valor de verdad aquí cambia, ¿no? Entonces esa es la solución de Frege, más o menos. Lo dije con muchas imprecisiones, de una manera un poco atrabancada, porque no planeaba explicar esto tan pronto, pero no sé si tengan dudas de esto. ¿Algún comentario? Ok. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, vamos a ver otros pensamientos. Nada más tengo que borrar. Ya no encuentro. Ok. Ok, Donald Trump ignora, o sea, no sabe que ya no será presidente. ¿Ahí hay algún discurso indirecto? Aquí, ¿no? Entonces, aquí hay un discurso indirecto. Entonces, si lo expresé mal hace rato cuando dije que la referencia era el sentido Clark Kent, ¿no? Más bien habría que haber dicho tal vez el nombre Clark Kent, pero bueno, no lo sé bien, tengo que pensar cómo formularlo. Pero cuando decimos Donald Trump ignora que ya no será presidente, la referencia de eso es el pensamiento. El pensamiento, Donald Trump ya no será presidente, ¿no? Entonces la referencia aquí no es un hecho. La referencia aquí no es un valor de verdad. La referencia aquí es ese pensamiento de que ya no será presidente. Entonces estoy diciendo algo así como Donald Trump no tiene o no tiene acceso a este pensamiento. Al pensamiento Donald Trump ya no será presidente, ¿de acuerdo? Es como el tipo de análisis indirecto que hace Frege. Ahora, cuando yo digo, quiero ofrecer la siguiente propuesta, los ciudadanos reciben un ingreso garantizado básico. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Cómo se da la composicionalidad? Ya no me voy a meter a eso porque ya estamos cansados, pero valdría la pena pensar este tipo de enunciados, ¿no? Y decir, a ver, ¿cuál es el sentido aquí de esto, ¿no? ¿Qué está aportando esto aquí? ¿Se está refiriendo esto a un pensamiento o la referencia aquí es un valor de verdad, ¿no? O sea, es como ese tipo de cosas que deberíamos... Se descalibró completamente mi pluma. Si es que conseguí una tableta barata. Okay. Y también en el enunciado, la teología debe hacerse de manera negativa, quiere decir que solo se pueden conocer los atributos que no tiene Dios. ¿Cómo analizarían ese enunciado? ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, si yo digo la teología debe hacerse negativa y la metafísica de forma positiva. Okay. Este es un pensamiento hecho de otros pensamientos, ¿no? ¿Cuál es la referencia del pensamiento? La teología debe hacerse de manera negativa. ¿Es un valor de verdad? O sea, ¿sí está logrando ser un pensamiento completo y referirse a un valor de verdad o es una referencia indirecta? Es directo. Es directa. Entonces aquí la referencia de esto es
el valor verdad. Y la referencia de la metafísica debe hacerse de forma positiva, también es el valor verdad. Y luego por composicionalidad se juntan y la referencia de todo el enunciado es la verdad. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si en el enunciado de arriba, cuando yo digo la teología debe hacerse de manera negativa, quiere decir que solo se pueden conocer los atributos que no tiene Dios? Ahí, en este caso, la referencia aquí ya no es la verdad, ¿no? Sino que yo estoy hablando del pensamiento. Estoy diciendo algo sobre el pensamiento. La teología debe hacerse de manera negativa, ¿no? Entonces yo estoy explicitando de alguna manera, o sea, la referencia a eso va a ser un objeto abstracto. Así como los números son objetos abstractos, la referencia a esto va a ser el pensamiento el pensamiento de que la teología debe hacerse de manera negativa, que va a ser un objeto abstracto, ¿no? Entonces hay como un cierto, o al menos así se le ha interpretado, ¿no? Como un cierto platonismo en Frege, ¿no? En el sentido de que las cosas pueden tener uh, referentes abstractos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una pregunta. Estas son las llamadas actitudes proposicionales y se pueden analizar por medio de la lógica normal o se usan lógicas especiales. Las actitudes proposicionales son otra cosa que tienen más que ver con lo que hablábamos hace rato de la fuerza asertórica, ¿no? Entonces, una aserción es una actitud, podría ser, bueno, es un acto de habla, pero tiene mucho que ver con un juicio, por ejemplo, sería una actitud proposicional. Las actitudes proposicionales son las maneras como nosotros nos relacionamos con una proposición. Y eso tiene que ver con la pragmática, ¿no? Que es una rama de la lingüística o de la filosofía del lenguaje. Y entonces, por ejemplo, la proposición de que, no sé, la proposición de que el presidente de Estados Unidos es Donald Trump, yo puedo relacionarme de eso de distintas formas, puedo creerla, ¿no? Entonces yo digo, yo creo que el presidente de Estados Unidos es Donald Trump. O yo deseo que el presidente de Estados Unidos sea Donald Trump. Yo temo que, ¿no? O sea, son maneras en que mi mente puede como relacionarse con esa proposición, ¿no? Normalmente no se han desarrollado ciertas lógicas especiales. Entonces, por ejemplo, hay lógicas del deseo, hay lógicas hay lógicas de la creencia, pero no son lógicas no clásicas, ¿no? O sea, no son lógicas que usen otros principios, sino lo que hacen simplemente es agregar operadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, la lógica epistémica, el conocimiento es una actitud proposicional, pues lo que yo hago es agregar un operador K, y entonces un sujeto S, que va a ser el subíndice acá. Entonces, cuando yo pongo esto, yo diría, pues mira, el sujeto 1 sabe que P. Y yo agrego ciertos axiomas de cómo se va a comportar ese operador. Entonces, normalmente las lógicas hechas para hablar de actitudes proposicionales son ampliaciones simplemente de la lógica clásica, a menos que tú tengas una cierta idea muy particular de cómo debería expresarse esto, ¿no? Ahora hay trabajos más complicados donde lo que se hace es desarrollar lógicas intencionales con mundos posibles para hablar de ciertas actitudes, ¿no? Como por ejemplo dudar o sospechar, etcétera, ¿no? Entonces hay quien usa semánticas más complicadas todavía que estas, ¿no? Pero sí, o sea, no sé si quedó más o menos claro al menos la idea inicial. Entonces, Sí, es que, por ejemplo, yo estaba pensando como una cosa que descubrí que era la lógica descriptiva y esto me suena un poco como a eso, ¿no? Porque estoy describiendo algo a partir de lo que pienso, pero no sé si tenga como una relación fuerte. yo no conozco la lógica descriptiva. Si quieres hablarnos un poco de eso en la siguiente clase, podemos... Sí, está ¿sí? bien. Puedes prepararnos unos 10 minutos para platicar. Vale. Conozco la lógica bidimensional, no sé si tenga algo que ver. No estoy seguro, pero pues es básicamente, utilizan todo tipo de semántica, pero no estoy seguro que sea exactamente la bidimensional, entonces no puedo decir. Ya. Sí, la bidimensional es una semántica que usa lo que, bueno, no sé si viste algo de una diagonal, pero eso es lo que usa la semántica bidimensional. Entonces, por un lado, tiene conjuntos de mundos posibles y por otro lado, conjuntos de escenarios. Entonces, digamos que los combina de ciertas maneras. Si quieres, luego te puedo pasar bibliografía para que también cheques eso, ¿no?
Pero entonces la idea de la semántica bidimensional es caracterizar algo parecido a los sentidos freguenos. Correcto. Sí, no, bueno, son otro tipo de aparato, realmente no estoy, no Ok, estoy seguro, nada ya. más lo vi, pero Bueno, igual lo puedo subir. entonces lo que les voy a pedir para la siguiente semana es, dejé un ejercicio individual, voy a dejar un cuestionario individual. Bueno, saben que ya, si va a ser grupal, pues ya que sea todo grupal. Les voy a dejar el cuestionario, un cuestionario para comentar el texto de Frege, para que comenten en grupos de máximo 4. Pueden hacerlo individual también si quieren, pero creo que va a ser interesante discutir esto. Prefiero que lo hagan grupalmente. Y también les voy a dejar un cuestionario de la sesión del libro de Garrett. Y ese originalmente iba a ser individual, pero si gustan, lo pueden hacer también con el mismo grupo con el que trabajan. Nada más que si van a trabajar en grupo, pues para hacerlo más fácil, pues trabajen con el mismo grupo para las dos cosas, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Los grupos ya están asignados o usted los va a acomodar? ¿O cómo? Sí, si quieren yo los asigno y ya ustedes hacen los cambios que quieran, ¿no? Entonces sería en la misma publicación del class donde... Ujú. Ok. Ahí pongo los grupos aleatoriamente. Nada más que, pues no van a estar. Lo que me preocupaba era quienes estén de oyentes. ¿Quién está de oyente de que estén aquí? ¿Nadie? Bueno, pues ya ok, Jesús, tú estás de oyente y pero sí estás en la lista de Classroom, ¿verdad? Sí, Ok, entonces yo voy a usar la lista de Classroom. Me dicen que pero es la estrella del atardecer. Bueno, una disculpa en ese caso. Eh, Luego al revés. Bueno, entonces nos vemos el lunes y para el lunes leeríamos, déjame checar rápidamente, ahorita les digo.